Estimados y estimadas estudiantes champañistas, les doy el cordial saludo y fraterno de parte de su profesor Luis Basauri Castillo, y hoy estamos acá mediante este medio para llevarles un tema muy importante, un tema muy bonito de la historia de nuestro acontecer peruano. Y ya que estamos hablando de la sociedad y de todo lo demás en la colonia, hoy vamos a tocar un punto importante que es la minería en la colonia. Pero antes queremos recordar lo que pasó durante el Tahuantinsuyo, lo que pasó durante la etapa incaica en nuestro país. ¿Saben ustedes cuál fue la base de la economía incaica? La base de la economía incaica fue nada más y nada menos que la agricultura. En este sistema, basado en el Laini, la Nita y la Minca, se trabajaba pero de una manera humana. Claro que el Inca era el gobernante supremo, pero acá había un canal, había un sistema aplicado que era la subsistencia y también la reciprocidad. ¿En qué consistía la reciprocidad? Por ejemplo, si yo tenía un terreno de cultivo y yo sembraba, por decir, paltas, entonces el día que me tocaba a mí cosechar mi producto, esa familia venía a ayudarme. ¿Yo qué le daba a cambio? Yo en ese tiempo de los incas no había dinero. Yo no le daba nada, pero ¿qué le daba? Le daba su comida, le daba su bebida y también lo que nosotros producíamos, también ellos llevaban. Y el día que a esa familia le tocaba cosechar, entonces mi familia y yo íbamos también a la otra familia a ayudarles a cosechar. Y también nos daban comida, nos daban bebida y nos daban lo que ellos producían. A eso se le llama reciprocidad, en la cual los incas tenían a bien durante su etapa en su economía. Profesor, ¿qué? ¿No la minería y la ganadería en los incas y el inca estaba lleno de joyas, de pulseras, de brazaletes, qué sé yo? No, sí. Si bien es cierto que la agricultura fue la base de la economía, no dejaron de lado a la minería y también a la ganadería y otras actividades económicas, como el comercio. Pero ellos se basaron básicamente en la agricultura como una actividad primordial. En cambio, cuando llegaron los españoles, invadieron nuestro territorio, invadieron el imperio del Tahuantinsuyo, ellos cambiaron todo. ¿Y cómo así? ¿Cuál fue la base de la economía en el tiempo de la colonia? Fue sobre todo la minería. Y aquí ellos pusieron un sistema explotador, un sistema, digamos, abusivo contra los indígenas, que van a abusar mucho de ellos y muchos van a morir en adelante entrando a esos socavones, en esas minas de socavón. Porque recordemos que los incas no tenían mina de socavón, sino ellos sacaban el mineral de manera superficial, que estaban en la superficie, o sea, cerca a la base de la tierra. No hacían túneles. Entonces podemos ver nosotros de que en la colonia, durante la estadía de los españoles, fue muy abusiva para ellos. Pero ¿cuáles fueron los minerales más explotados? Los minerales más explotados fueron de carácter argentífera, aurífera y cuprífera. Cuando yo digo argentífera no tiene nada que ver con Argentina, por si acaso. Cuando digo argentífera me refiero a la plata, que su símbolo químico es... ¿Cuál es? AG. Y cuando digo aurífera, el símbolo químico es AU, que es oro. Y cuando digo cuprífera, su símbolo químico es Cu, que es el cobre. De estas tres, podemos decir que la que más avasallaron los españoles en llevarse de acá de nuestro territorio, más que el oro, fue la plata. Y el cobre, de carácter muy significativo, no casi se extraía ese mineral. El más importante entonces era la plata y el oro. Pero acá viene otro mineral. ¿Cómo era que ellos podían limpiar de las impurezas cuando sacaban los minerales? ¿Qué utilizaban? Utilizaban el azogue. ¿Y qué es el azogue? El azogue no es más ni menos que el mercurio. Y sabemos que el mercurio es el único mineral líquido, cuyo símbolo químico es... ¿cuál? Hg. Gracias por hacerme recordar. Acá por telepatía nos comunicamos. Bueno, chicos, chicas. Entonces el azogue fue el mineral que se empleaba para
tratar de purificar las impurezas que tenía la plata, hablando de este material muy importante para ellos. ¿Cuáles fueron los yacimientos mineros? ¿Cuáles fueron esos yacimientos mineros más importantes que hubieron? En Perú estaba el yacimiento minero de plata, estamos hablando acá solo de plata, era Castrovirreina, también estaba Caylloma, también estaba La Icota, también estaba Lucana, Canta y también Parinacochas. Pero el más importante de plata, donde había bastante yacimiento de plata, era Potosí y también Oruro. Pero el principal yacimiento, digamos, si queremos decir cuál fue el principal yacimiento de plata que hubo en la colonia, fue Potosí. ¿Y cuál fue el único, digamos así, lugar donde existía el azogue o el mercurio? Fue en Huancavelica. Entonces, hasta ahí nosotros tenemos una visión de lo que los principales minerales más explotados y los yacimientos mineros. El más importante es el Potosí, que también llamado el Cerro de Potosí. Aquí también se le llaman el Cerro Rico. ¿Dónde se encontraba el Potosí Oruro? Actualmente es en la actual Bolivia, ¿no? Pero antes pertenecía todo eso al virreinato peruano. Muy bien. Otro punto principal es, a ver si de acá nos vamos nosotros a ver cuál es en este mapa. Vamos a ver en este mapa donde podemos ver la ruta del azogue. En Huancavelica era el más importante, todos tenían que pasar por ahí. ¿Por qué? Porque sin el mercurio no podían tratar de purificar en algo al mineral de la plata. Entonces, ¿cuál es la ruta del azogue? La ruta del azogue partía de Huancavelica. De Huancavelica se iba a Tambo de Mora, de Tambo de Mora se iba por el mar hasta Arica, que antes era territorio peruano, ¿no? Arica. De Arica se iba a Yuli, que quedaba en Puno, y de Puno se iba a Oruro para terminar finalmente a Potosí. Como podemos observar, las minas principales de plata eran Oruro y Potosí. También estaba ahí Castrovirreina y el azogue, que era el mineral importante, el único mineral líquido para tratar de purificar en algo la plata. Digo en algo porque después ellos, donde trataban de, digamos, fundir los minerales. Había en los cerros más altos, habían unos hornos, hechos algunos generalmente de adobe, de barro, ¿no? Generalmente, habían tres tipos. Miren, acá tenemos más o menos, estos son los tres tipos más o menos de hornos que utilizaron pues los españoles, digamos, durante la colonia. Ahora, ¿en dónde los ponían? ¿En qué parte? En la parte más alta de los cerros. Muy bien, ¿qué eran las guairas? ¿Qué eran? Eran hornos construidos en la parte más alta de los cerros. ¿Y cuál era su función? Su función principal era fundir los metales. ¿Qué metal? Sobre todo la plata. Muy bien, entonces hasta ahí podemos nosotros ver esta situación de lo que la minería en la colonia, cuáles eran sus fundamentos principales. Podemos ver también en esta parte cuál fue la crisis en la minería. Porque hubo una crisis. Miren, el maltrato que ellos hicieron a los indígenas fue muy perverso, inhumano, desleal, pero se llevó igual a una crisis minera. ¿Cuáles fueron esas causales? La forma empírica de trabajo es una. ¿Qué cosa es empírico? Empírico es algo que yo aprendo por casualidad, del día a día, ¿no? de las experiencias de la vida. Eso es empírico. Por decir, yo de repente toco guitarra, pero nunca fui a un conservatorio, lo hice solamente porque me gustó y por práctica. Eso es tener conocimiento de guitarra, pero de manera empírica, no estudiado. Entonces, la forma empírica de trabajo que tuvieron los incas en la colonia fue, porque no tuvieron las herramientas indispensables, no tuvieron el equipaje indispensable para que ellos puedan entrar a esos socavones, que eran túneles que bajaban a varios metros hacia abajo la tierra y todo estaba oscuro. Pero no tenían herramientas especiales, no tenían cómo defenderse ni cómo ponerse una máscara para poder ellos respirar o de repente para que no sean contaminados ni asfixiados, ¿no?
Entonces la forma empírica de trabajo en esta etapa de la minería colonial fue horrenda, ¿no? No tuvieron, ellos con sus manos sacaban, con sus pies, sacaban en sus lomos, en canastas, en saquillos, sacaban los minerales hacia el exterior. Otra crisis de la minería fue también la carencia de caminos. Si bien es cierto que los incas fueron buenos constructores de caminos, y les hacemos acá recordar que mientras los romanos caminaban su ejército por lodos y fangos, el ejército incaico caminaba por caminos empedrados y muy bien hechos, muy bien construidos. El Inca bajaba y el encargado de preservar los caminos también estaba ahí para ver salir. El Inca caminaba y no podía tropezarse con nada, ¿no? Entonces eran muy bien, esas piedras eran bien pulidas. Cuando pasaba el Inca, pasaba así como sedita, ¿no? Como si fuera un auto nuevo. Así eran los caminos del Inca, mientras que los romanos andaban en fangos, tierra, lodos. Pero eso, ¿por qué? Porque si bien los incas hicieron caminos, pero para transportar sus llamas, los chasquis, para transportar al Inca en las andas, llevárselo a otro lugar, pero no para ir a cerros altos, no para entrar a socavones, no había. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque les he dicho que la minería, la colonia, ¿era de socavones o era superficial? Era superficial, porque ellos no hicieron túneles, encontraban el mineral cerca, ¿no? a la base de la superficie terrestre. No estaba muy profunda, de ahí sacaban el oro generalmente. Entonces, a ellos no necesitaban caminos para transportar tanta cosa. Pero cuando llegaron los españoles, les hicieron subir a esos cerros donde encontraron minerales, hasta Potosí, hasta Castrovirreina, y todos esos lugares eran lugares muy accidentados y no habían caminos. Entonces, una de las crisis mineras era la carencia de caminos. Y cuando hay una carencia de caminos, ¿qué produce? Un retraso del medio de transporte del producto. Supóngase ahorita, ¿qué pasaría si, digamos, en el Perú ya no hubiese transporte? Nos quedarían los mercados vacíos, pero gracias a Dios que tenemos. Ahora, haciendo un paréntesis, aún en esta etapa que vivimos, que es muy difícil, pero con la ayuda de ustedes vamos a superar esta pandemia que nos afecta a todos. Vamos a salir adelante porque creo en Dios y creo en ti porque tú estás quedándote en casa protegiéndote de este mal. Entonces, la carencia de caminos fue una forma que justificó la crisis minera durante la colonia. Otra crisis de la minera produjo también el despoblamiento indígena, ¿no? Ese despoblamiento indígena, o sea, llegaron a morir muchas personas trabajando solamente en la mitad minera colonial. Ahí es donde murieron muchas personas. Entonces se produjo el despoblamiento indígena. Y esto también va a provocar más adelante las duras condiciones de trabajo. Ese tipo de trabajo indígena marcó, digamos, un mito muy trascendental, donde hemos dicho que el trato inhumano, el trato excesivo del trabajo que tuvieron ellos fue muy, digamos, abusivo, valga la redundancia. ¿Saben ustedes, para entrar a esos socavones, habían algunos indígenas que adentro ya se asfixiaban, ya se morían, porque no había, y ese mineral era fuerte y no tenían ellos algo de protección para que no se asfixien? Y así asfixiados, salían ellos a la superficie a la justa, uno ya muriendo, otro día después que morían. Y aquellos que todavía estaban así entre la vida y la muerte, ¿ustedes creen que los españoles, no, tú ya estás mal, anda a tu casa, recupérate y vienes nuevamente para que continúe tu trabajo? Eso existió nada. Esperaban que él se reponga, tome aire y tenían que volver nuevamente a su trabajo. Y la pregunta es, profesor, ¿y si a los socavones era oscuro, era todo ahí que no podían ver, que a las justas ellos alcanzaban a entrar? ¿Cómo podían ver para sacar el mineral? Según los historiadores y los cronistas nos cuentan de que los incas, en los dedos de los pies, entre los dedos se ponían cera, y en esa cera había una mechita, y de ahí los españoles prendían eso y entraban así. Ellos tenían que caminar así, ¿no? O sea,
hasta se quemaban mucho los dedos de los pies. Y es por eso que mucha gente moría dentro asfixiada. Entonces eso produjo, estas duras condiciones de trabajo produjeron también el despoblamiento indígena, ¿no? Ese fue el maltrato que le dieron a nuestros antepasados, aquellos que hicieron una tarea de subsistencia, una tarea recíproca, tú me ayudas, yo te ayudo. Cuando llegaron los españoles, pues trajeron todo esto, ¿no? Entonces, vamos a hacer una síntesis de esto. Entonces, la colonia mineral fue de carácter explotadora, enriquecida, abusiva para ellos, y los minerales más explotados fueron la plata y el oro, y en menores circunstancias el cobre. Y no podía dejar de un mineral muy importante, que es el azogue, que es el mercurio. Más adelante ya vino la amalgama, y la amalgama ya era un sistema, lo trajeron desde México, para purificar la plata, y salía la plata mucho más fundida, ¿no?, que en el sistema de hornos y de guairas. Muy bien, estimados estudiantes, esperemos que este material les sirva para ustedes. Hemos hecho un consolidado sobre la minería en la época colonial, y damos gracias a Dios por este momento, esta oportunidad que nos brinda Dios, para también decirles a ustedes que Cristo les ama, y que tengan mucho cuidado, cuídense, oren, clamen a Dios para que esto termine rápido y volvamos a encontrarnos nuevamente. Bueno, gracias a Dios por esto, y será hasta la otra oportunidad. Cuídense, los quiero mucho, y que Dios me los bendiga a todos. Muchas gracias.